Pues buenas tardes a todos y voy a empezar agradeciéndoles que estén aquí en la primera faena de otoño de 2018. Y para empezar con las faenas, es un gusto presentarles a la doctora Natalia Jonar. La doctora es profesora de tiempo completo, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias en la UNAM. Natalia estudió licenciatura, maestría y doctorado en ciencias, es totalmente UNAM. Es autora de muchos artículos de investigación, además tiene un libro para bachillerato y hizo una estancia postdoctoral en Murcia, en España, y también en el Instituto de Matemáticas, si no me equivoco, ¿verdad? Otra estancia postdoctoral. Y fue galardonada con las medallas Gabino Barreda y Alfonso Caso. Y además su tesis de doctorado, ¿verdad? Es considerada de las mejores tesis de 20 por año, de 20 para que ocultemos el año. Y la doctora trabaja en el área de topología. Sus líneas de investigación son los grupos topológicos de transformaciones, la geometría convexa y el análisis funcional. Y además me cuenta que tiene muchos hobbies. Hace senderismo, vitrales, es apasionada de la yoga y etc. Y hoy nos va a platicar de manual básico para entender los espacios de dimensión infinita. Gracias. Pues hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Le digo que qué horas son estas para hacer plática, ¿no tienen hambre? Por eso les traen galletas. Bueno, pues cuando me invitó a la me dijo que este era un seminario que se hacía para los alumnos de los primeros semestres. Entonces traté de no poner casi nada técnico, pero si aparecen por ahí cosas que no entiendan, por favor párenme y no, ¿qué significa eso? Sin pena, cualquier cosa. Pero también me acaba de decir que hay algunos de semestres avanzados, entonces ellos también me pueden preguntar algo un poquito más sofisticado. Adelante, ¿no? Bueno, todos. ¿Sí? Y bueno, el tema que les voy a contar aquí son algunos aspectos geométricos que ocurren en espacios de dimensión infinita. Entonces mi idea, más que entender, es que se den cuenta que en dimensión infinita las cosas no son como suceden en dimensión finita, ¿sí? O sea, es otro mundo, las reglas que rigen allá son completamente distintas y si queremos tratar de visualizar cómo son los objetos allá, no vamos a poder, ¿sí? O sea, son demasiado raros. Entonces, lo que quiero que se queden con esta plática es cómo no son las cosas en dimensión infinita. Espero lograrlo. Entonces, para empezar, me gustaría, yo creo que ya está muy trillada esta frase de Borges, que dice, hay un concepto que es el corruptor y el desatinador de los otros. No hablo del mal, cuyo limitado imperio es la ética, hablo del infinito. Y es que el infinito es algo muy apasionante para todo el mundo. De hecho, quizás si hay por aquí algún filósofo me pueda decir que no, pero yo creo que es el origen mismo de todas las religiones. O sea, si les ha tocado por ahí un niño chiquito que dice, ¿y quién había antes de mamá? ¿Y quién había antes de la abuela? ¿Y quién había antes? Y al final, ¿y quién inventó a todos los humanos? A mí me ha tocado que me pregunten eso a los niños. Y es bastante así como, ¿qué les contesto? No sé qué había antes, ¿no? Y es eso, el de que pues, no podemos irnos tan atrás, sin llegar a algo desconocido. Sin embargo, el infinito también tiene otro lado como un poquito más mágico. Y yo creo que no es coincidencia, si saben, alguna vez me iba ahí a colgar que le dieron el tarot. En la carta 1, que representa el mago, aparece siempre el signo del infinito. Ese sí lo conocen, ¿no? Ya todo el mundo se trató del infinito. Siempre aparece, bueno, no siempre, parece que en los primeros cartas de tarot de los cuales apareció fue por ahí de 1700, lo empezaron a incluir, y es porque el signo del infinito se inventó en el siglo XVII, ¿no? Entonces, luego después de que se inventó, lo empezaron a incluir en las cartas de tarot para simbolizar que todo es posible, ¿sí? En realidad aquí es algo como muy positivo.
Cuando no aparece el signo del infinito, aparece con este sombrero y en el sombrero está dibujado el infinito. ¿Sí? Aquí pueden ver otro. Y si nos vamos un poquito más hacia el misticismo, no sé si todos saben, que la cantidad de números, bueno, los cardinales, el primer cardinal infinito se llama Aleph Zera, ¿sí? Es una letra hebrea. Es el Aleph Zera, ¿sí? Y es una letra que usó Cantor para denotar pues, los primeros infinitos. Aleph Zera es el primer cardinal infinito, luego sigue Aleph 1, etc. Pues resulta ser que el número cabalístico, el símbolo cabalístico del mago es precisamente el Aleph, ¿sí? Entonces es muy probable que Cantor era también el esotérico y por eso puso el Aleph para identificar el infinito. Pero bueno, yendo un poquito más atrás, antes, en realidad el infinito para los matemáticos griegos era un poquito más, como decía Cantor, es algo aterrador, ¿sí? Entonces, la palabra griega para denotar el infinito es apeiron, significa literalmente sin límites, ¿sí? Y es para denotar algo que es ilimitado. Si no tiene límites, no tiene forma, es algo indefinido. Si es algo indefinido y sin forma, para los griegos es algo caótico, porque a ellos les gustaban las cosas que fueran perfectas, que estuvieran perfectamente delimitadas. Y entonces el infinito era algo espantoso, tanto que se hacían bien locos, y cuando veían que en efecto había una cantidad infinita de números naturales, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden, de las cosas básicas que uno prueba, ¿no? Que hay una cantidad infinita de naturales, ¿no? Porque pues, si hay n, entonces hay n más 1, ¿no? ¿Sí? Entonces se daban cuenta de que pues sí, había cosas que parecían ser infinitas y que sin embargo eran parte del mundo que ellos trabajaban y llamaban perfecto, como las matemáticas. Entonces para salir bien parados de esa situación, Aristóteles inventó un término que es el de ser potencialmente infinito. Entonces, por ejemplo, los números eran potencialmente infinitos. O sea, no se atrevían a decir que eran infinitos, eran potencialmente infinitos. ¿Qué significaba eso? Que la parte de los números que yo conozco siempre es finita. O sea, sí, quizás hay infinito, pero eso yo nunca los voy a ver. Los que yo conozco siempre es finito. Y bueno, les puse aquí este dibujito de la escuela de Atenas. Este de aquí se ve muy chiquito, pero este es Aristóteles, este de aquí es Platón. Y por ahí hay. Esta de aquí es Hipatia de Alejandría. Son todos los griegos famosos. Entonces, los griegos como que dijeron, el infinito es algo aterrador, no lo conocemos. Y por mucho tiempo, cuando llegó ya la Edad Media, todo el mundo se hizo cristiano, el único infinito que era bien aceptado era Dios. ¿Sí? Dios era así como lo único que realmente podíamos decir que era infinito. Sin embargo, que eso fuera lo único infinito traía ciertos problemas. Entonces apareció, no sé si ustedes saben, de la anécdota de cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un ángel, ¿no? Era un problema teológico de la Edad Media muy fuerte. Y era así esa boba pregunta, ¿cuántos ángeles pueden bailar en la punta de un ángel? Y aunque no lo crean, había así, como ahora están, no sé aquí, pero allá en la UNAM están las asambleas que duran horas. Había asambleas de teólogos que duraban días discutiendo cuántos ángeles. Entonces les puede parecer una tontería, pero para ellos era algo muy fuerte, porque si el único infinito era Dios, entonces, y además Dios era infinitamente poderoso, sería tan poderoso que podía meter una cantidad infinita de ángeles a la punta de un ángel. Es así como el problema de los Simpsons, ¿no? De que si Dios es tan poderoso puede hacer un helado que no se lo pueda comer él mismo. Es la misma paradoja, ¿no? Solo que ellos lo ponían en términos un poquito más teológicos. ¿Sí? Esta es la respuesta que aparece en el Wolfgang Amato. Hay artículos enteros sobre este. ¿Sí? Pero yéndonos un poquito más hacia las matemáticas, había otros problemas. De hecho, muy chistoso, yo ahorita estoy dando geometría moderna y justo salió este problema y los alumnos estaban así como
Imagínense que tenemos dos círculos, uno dentro del otro, los dos con el mismo centro, ¿sí? Entonces, obviamente, el círculo de afuera es más grande que el de aquí, que el de adentro, ¿sí? Obvio. Pero se dieron cuenta que por cada punto que hubiera en el chico, si yo me fijo en el radio determinado por ese punto y prolongo el rayo, voy a cortar en un único punto al grande, ¿sí? Eso quiere decir que por cada punto en el chico hay un punto en el grande. Y de regreso también, ¿no? Si yo me tomo un punto en el grande, me tomo el radio y va a cortar en el chico en un único punto. Eso quiere decir que la cantidad de puntos que hay en el chico es la cantidad de puntos que hay en el grande. Y sin embargo, el grande es más grande, ¿no? Entonces, que me decían los alumnos que son más cortos los puntos desde afuera. Era un problema muy fuerte esto. Sí, muy, muy fuerte. No tenían manera de entender cómo es que los puntos estaban organizados para que si algo era más grande que el otro, el de acá y el de adentro tuvieran la misma cantidad de puntos. Entonces, el primero en decir algo medianamente coherente fue Galileo. Galileo, bueno, primero dijo algo un poco incoherente respecto a que se agregaban una cantidad infinita de cosas que no valían nada. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que dijo después. Dice, este tipo de cosas, bueno, dice tal cual, recordemos que estamos tratando con infinitos e indivisibles, los cuales trascienden nuestro entendimiento finito. Es decir, o sea, el infinito es algo tan complejo que con nuestra mente finita no lo podemos entender. ¿Sí? Es algo así como enseñarle física cuántica a un perro, ¿no? O sea, son cerebros que no están capacitados para entender algo. ¿Sí? Y luego dice, los problemas surgen cuando tratamos con nuestra mente finita de investigar el infinito, asignándole propiedades que le damos a lo finito y a lo ilimitado. Y es con esta idea que quiero contarles cómo son de distintas las cosas cuando pasamos a objetos de dimensión infinita. ¿Sí? ¿Qué idea es? El que no le podemos asignar las cosas que ya conocemos para lo finito. ¿Sí? Lo que sucede en el infinito es algo completamente distinto. Entonces, como quiero hablar de objetos de dimensión infinita, pues primero hay que decir qué es dimensión. ¿Sí? Entonces, intuitivamente, todos tenemos claros que un punto es de dimensión cero, ¿no? O es la idea que deberíamos tener de un punto, porque así lo dijo Euclides, ¿no? Que Euclides dijo, un punto es lo que no tiene partes, ¿sí? Si no tiene partes, no hay hacia dónde se mueva, no hay dimensión ahí. Un segmento, pues como que tiene dimensión 1, ¿no? Sí. Intuitivamente, no les digo que esta es la definición formal, ¿verdad? Un cuadrado rellenito, pues como que tiene dimensión 2, y un cubo tiene dimensión 3. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Entonces, bueno, a ver, hay que ver algo. Fíjense, el segmento de dimensión 1 es agarrar el cubo y estirarlo. ¿Sí? Estirarlo en esta dimensión. El de dimensión 2 es, ustedes agarran el segmento de dimensión 1 y lo estiran hacia la segunda dimensión. ¿Sí? Y así crean un cuadrado. El cubo, ¿cómo es? Ustedes tienen este cuadrado de dimensión 2 y si nos imaginamos que eso está en el espacio, copiamos ese espacio, ese cuadrado hacia la tercera dimensión, ¿no? O sea, lo estiramos hacia allá y así formamos un cubo de dimensión 3. Con la misma lógica podemos formar un cubo de dimensión 4, no sé si ya habían visto alguno. Los cubos de dimensión 4 funcionan igual. Tienen un cubo de dimensión 3, hay una imaginaria hipotética cuarta dimensión hacia allá y lo que hacemos es barrer el cubo de dimensión 3. ¿Sí? Pues bueno, esto lo hice yo en el GeoGebra, quizás no está nada bonito. Hay representaciones un poquito más bonitas. Quizás está cargando. Aquí no aparece.
misterio. Espanto no. Espanto, sí. Si quieres silencio, déjalo pegar. O lo abrimos y quede con ¿tienes para continuar? Vamos a ver. Estadounidense, y lo que tenemos que imaginar es la misma idea. Tenemos un cubo de 3 dimensiones y fíjense, el cubo, ¿cómo funcionaba el cubo de 3 dimensiones? Tenemos uno de 2 y como que hacia la tercera dimensión se ve otro de 2. Entonces, la misma idea es aquí, tenemos un cubo de 3 dimensiones y hacia una imaginaria cuarta dimensión se ve el final del cubo. Este de aquí es una obra de Dalí, es un desdoblamiento del cubo de 4 dimensiones. Si se fijan, el cubo de 4 dimensiones, sus caras son cubos de 3 dimensiones, ¿sí? O sea, eso es normal. Si para un cubo de 3 dimensiones las caras son de 2, para el 3 las caras son de 3. Perdón, para el de 4 las caras son de 3. Entonces, si se fijan, son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el de adentro 7 y el de afuera 8. Entonces, el de aquí, estos 8 cubos, forman un desdoblamiento de cubo. No importa. Lo importante es entender esto, de que para ir aumentando dimensiones, lo que hacemos es tener lo que ya teníamos, lo proyectamos hacia esa nueva dimensión. El caso de las esferas es más o menos lo mismo. Si ustedes se fijan, una esfera de una esfera de 0 dimensión
son dos puntitos. ¿Por qué? Pues porque es como la frontera de la bola de una dimensión. ¿Sí? La esfera de una dimensión, pues es la frontera de una bola de dos dimensiones. ¿Sí? Entonces la esfera es solo lo de acá. ¿Y qué pasa? Si yo la corto con un plano, que no sea tangente, bueno, con una recta en este caso, el corte es una esfera de cero dimensión, ¿no? Y quedamos que la esfera de dimensión cero son dos puntitos. Cada que yo corto aquí, obtengo una esfera de la dimensión menor. ¿Cómo es una esfera de dimensión 2? Así, ¿no? Como las de Navidad. Y cada que yo lo corto con un plano, la estoy cortando en una esfera de la dimensión anterior. Entonces, las esferas de dimensión 4, perdón, de dimensión 3, que es la frontera de una bola de dimensión 4, es lo mismo. Son objetos que cada que yo lo corto con un cuchillo mágico de dimensión 3, es decir, un espacio, la corto en una esfera de la dimensión que ya tenía. ¿Sí? Entonces pueden imaginarse, son como caniquitas hacia la cuarta dimensión. Y si no les quedó claro, les recomiendo que vean la de Interstellar, la película. ¿Ya la vieron? Pues si no la han visto, cachen, véanla, ahí se ve clarísimo la cuarta dimensión, cuando van a atravesar el agujero de gusano. Véanla. Ok, todas estas son nociones intuitivas de lo que es dimensión. En realidad, la teoría de dimensión es algo muy fuerte en matemáticas, y hablo de teoría porque no hay una sola definición de dimensión, ¿sí? Dependiendo del contexto en el que ustedes estén, pueden aparecer una o varias nociones de dimensión. Por ejemplo, si ya saben espacios vectoriales, ahí hay una noción de dimensión, ¿sí? La dimensión algebraica. Si conocen algo de espacios topológicos, pues ahí hay varias nociones, por ejemplo la dimensión cubriente, la dimensión inductiva, que a su vez se divide en otras dos nociones. Si conocen algo de espacios métricos, pues hay la dimensión de Hausdorff o la dimensión asintótica, ¿sí? Todas estas definiciones no son equivalentes, ¿sí? Dependiendo cómo sean las reglas, cambia una que otra cosita. Pero en lo que todo coincide, en la que todos coinciden es en lo siguiente. Bueno, a ver, me la voy a saltar esta para no aburrir. Esta es una definición formal para ciertos espacios, pero me la voy a saltar. En lo que todo coincide es que si el espacio es Rn, el espacio euclidiano de dimensión n, su dimensión es n. Todas las nociones de dimensión que hay coinciden en esto. La otra noción en la cual coinciden es la siguiente. Si tienen espacios bonitos, no voy a definir qué es bonito porque eso depende de cada teoría, pero cuando hay una buena clase de espacios, si tienen un subconjunto de otro, entonces la dimensión del subconjunto es menor que la dimensión del total. Les digo, esto no siempre sucede, solamente en cosas bonitas, ¿sí? Entonces, con estas dos ideas, nosotros podemos dar una definición de lo que es un espacio de dimensión infinita. Entonces, un espacio va a ser de dimensión infinita si dentro contiene conjuntos de la dimensión que ustedes quieran. ¿Sí? Eso es por lo anterior, ¿no? Porque si la dimensión de A es menor o igual que la de X y dentro de X hay espacios de dimensión n de n arbitrario, pues el de acá tiene que ser infinito, ¿no? ¿Sí? Es como una idea intuitiva de lo que sería un espacio de dimensión infinita. Sin embargo, pues hay objetos muy claros de lo que es. Uno es el espacio de Hilbert de sucesiones, no sé si lo ven, normalmente ahí en la UNAM lo ven en cálculo y luego en análisis, que es tomarse todas las sucesiones de números reales cuya serie de potencias al cuadrado converge. ¿Sí? Esto es un espacio vectorial porque la suma de sucesiones es una sucesión, la pueden multiplicar por escalares y obtienen otra sucesión. Es un espacio vectorial, ¿sí? Y se le puede dar una norma. Repito, si alguien no sabe lo que es una norma, me dice. Esto es para medir distancias, al igual que en R2 o en R3 medimos distancias, aquí podemos medir con la fórmula pitagórica. Si las potencias al cuadrado convergen, pues decimos que la norma del vector va a ser la raíz cuadrada de las potencias. ¿Esto qué hace? Que dentro de L2
Si me fijo en todas las sucesiones con las primeras dos coordenadas arbitrarias y todas las demás 0, lo que tenemos es una copia de R2. Si me fijo en todas las sucesiones cuyas primeras 3 coordenadas son arbitrarias y después 0, tenemos una copia de R3. Y así tenemos de R4, de R5. Entonces dentro de este espacio están todos los RNs. Y los RNs tenían dimensión n. Entonces este espacio tiene dimensión infinita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve? Ahorita vemos cómo no se ve. ¿Sí? Pero este es un objeto de dimensión infinita. Otro que es muy bonito es el espacio de las funciones continuas del 0, 1 en los reales. Esto se ve así desde que entran, seguramente o desde la prepa, ¿no? Saben lo que es una función continua. La suma de funciones continuas es continua. La multiplicación de un escalar por una función continua es otra función continua. Entonces esto es un espacio vectorial. ¿Sí? Es un espacio vectorial y le podemos dar una norma tomando el supremo de todos los valores. ¿Sí? Este espacio a veces le llaman el espacio de Banach-Mazur. Aquí quizás es un poco menos intuitivo ver por qué es de dimensión infinita. Si ya llevaron álgebra lineal, seguramente verán que hay siempre espacios lineales. Por ejemplo, están todos los polinomios, ¿sí? Y todos los polinomios son linealmente independientes y por lo tanto la dimensión de los polinomios es infinita, por lo tanto este de aquí es infinita. En realidad este espacio es más complejo. Hay un teorema muy bonito, el teorema de Banach-Mazur, que dice, piensen en el espacio métrico, si no saben qué es métrico, normado, separable es algo medio raro, pero de su preferencia. Así, por ejemplo, cualquier subconjunto de Rn que se les antoje, el que ustedes quieran. Dentro hay una copia igualita. Así, pueden encajarlo métricamente allá adentro. Es decir, que casi todos los espacios bonitos que ustedes conocen viven allá adentro. ¿Sí? Hay copias tamaño real que están allá adentro. Eso no es lo que les vine a contar, sino nada más observar que este de aquí es un espacio de dimensión infinita. Muy bien. Entonces, a nosotros nos gustaría tratar de imaginar cómo son los objetos clásicos en estos espacios. Y por objetos clásicos pienso en bolas, en esferas, en cubos. ¿Sí? Eso es algo como fácil de definir. Quisiéramos ver cómo son ahí. Entonces, pues primero algo de notación. Por este símbolo yo voy a denotar la bola en Rn, es decir, todos los puntos con norma menor o igual que 1. ¿Sí? Este rellenito es B2, la esfera rellenita B3, etcétera, etcétera. Y por Sn-1 su frontera. ¿Sí? Ya habíamos hablado, este es S0, S1, S2. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pues, ¿qué propiedades tienen estos de aquí? Pues son así. En realidad tienen muchas propiedades muy bonitas, no siempre se demuestran en la licenciatura, pero hay en particular una que es muy, muy importante, que es el teorema. Las bolas satisfacen el teorema del punto fijo, no sé si lo han visto, seguro para el intervalo sí. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier función continua de la bola en la bola tiene un punto fijo. Es decir, existe un puntito tal que f no lo mueve. Eso seguramente ya lo demostraron en el intervalo, es de los primeros teoremas que se demuestran, ¿no? ¿En cálculo? ¿No saben que las funciones en el intervalo tienen puntos fijos? ¿No? Es un teorema basiquísimo. ¿Qué libro llevan en cálculo aquí? ¿No llevan cálculo? ¿Cuál? ¿Tomas? Ah, no todos son. Pues si no, no es difícil demostrar esto. En realidad es muy bonito. O sea, el que toda función del intervalo en el intervalo tenga punto fijo es la base. ¿Sí? Pero en realidad eso se generaliza a más cosas. Por ejemplo, pueden con esta idea demostrar que en el ecuador siempre hay dos puntos, o sea, en el ecuador de la Tierra, siempre hay dos puntos antípodas con la misma temperatura. ¿Sí? Esa es una consecuencia de esto de aquí. Luego lo pueden llevar a más dimensiones y ver que en la esfera, pues en la esfera terrestre,
siempre hay dos puntos antípodas con la misma temperatura y misma presión, por ejemplo. O sea, tiene consecuencias muy fuertes este teorema. Y tiene otras equivalencias. Además del punto fijo, hay otras dos formas. A mí la que me interesa es esta segunda, que la esfera no es contráctil. Bueno, contráctil es lo que dice la RAE, en la facultad le decimos contraíble. ¿Qué significa que un espacio sea contraíble? ¿Les suena algo? La RAE dice que tiene la propiedad de contraerse. ¿Qué significa contraerse? Pues significa como hacerse chiquito, ¿no? ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, bueno, la definición formal es que hay una función de su cosa por el 0, 1 a la cosa, que en el primer momento, es decir, cuando es 0, todo se queda igual. Y en el último momento es un solo punto. Entonces vamos a ver si con dibujitos nos podemos imaginar. ¿Será posible deformar esta figura, así como continuamente, hasta llegar a un solo punto? Sí, ¿no? Así como radialmente. Pues este es un puntito, ese ya se deformó, ¿no? Ese ya es contraíble. A ver, este que está más raro, ¿será posible? Pues aunque está raro, como que sí, ¿no? O sea, primero, como que meto todo esto que está aquí salido, y ya que obtengo algo más parecido a lo de acá, lo vuelvo a apachurrar, ¿no? Entonces, estos tres son conjuntos contraíbles. Pero los de acá no. ¿Sí? Este es, por ejemplo, una esfera de dimensión 1. Este, pues, en realidad es lo mismo. Por más que ustedes intenten, porque acuérdense que no se pueden salir del espacio, ¿sí? Entonces, si tienen el círculo, por más que lo jalen, siempre se van a quedar en el círculo. Por lo mismo, esto de aquí no es contraíble o contrario. Este de aquí no es, porque los espacios contraíbles siempre son conexos, son de una sola pieza, ¿sí? Cuando hay dos o más piezas, ya vale, eso no va a ser. Probar que estos no son contraíbles suena muy loco. Por ejemplo, la esfera sin el relleno no es contraíble, ¿sí? Y es muy difícil demostrarlo, aunque sea medio intuitivo. O sea, intuitivamente como que sí se pueden convencer de que no se deforma, pero la demostración es algo muy, muy difícil. De hecho, en la licenciatura nunca lo ven. Pero bueno, lo interesante es el teorema de Brouwer del punto fijo, que dice, bueno, primero que las funciones continuas tienen puntos fijos, y además eso es equivalente a que la esfera no se contrae. El tercer punto me lo salto porque no es tan importante. Entonces, la primera pregunta es si esto se vale o no en dimensión infinita. Y pues, el resultado es muy fuerte. Si ustedes me dan un espacio vectorial normado de dimensión infinita, de la misma manera pueden definir la bola. No sé cómo se vea, pero pues son todos los vectores con norma menor o igual que 1. Y pueden definir la esfera como todos los vectores con norma 1. Pues resulta ser que existen funciones sin puntos fijos, y además las esferas siempre, siempre, siempre son contraíbles. Entonces, aquí viene el primer ejercicio de imaginación. O sea, para nosotros la esfera es como algo que tenía un hoyo adentro, ¿no? Porque es lo que está afuera de la bola que está rellenita. Entonces, cuando yo quito la bola, me queda un hueco. Y es ese hueco el que en dimensión finita me dice, pues no lo puedes contraer. Pero en dimensión infinita las esferas no tienen huecos. ¿Sí? O sea, una consecuencia de eso es que en dimensión infinita ninguna esfera tiene huecos. Es algo bien, bien relleno. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Pues justamente no se ve, ¿no? Es muy difícil ver eso. Y bueno, como consecuencia, pues también hay funciones continuas y puntos fijos. Entonces, uno se pregunta, bueno, es que quizás las bolas y las esferas no son el análogo correcto de algo en dimensión infinita. El análogo de algo de los objetos de dimensión finita a dimensión
dimensión infinita. Entonces aparece un espacio muy famoso, muy conocido, muy bonito, que se llama el cubo de Hilbert, que es un cubo infinito. ¿Sí? Se los puse aquí como subespacio de L2, que son todas las sucesiones, tal que xn está entre -1 entre n y 1 entre n. Eso se ve como un producto infinito de intervalitos. ¿Sí? O sea, se toman -1, 1, cruz, -1 medio, 1 medio. Eso les quedaría un rectángulo, ¿no? Cruz, -1 tercio, 1 tercio, les queda un prisma. ¿Sí? Cruz, -1 cuarto, 1 cuarto. Ya no sé cómo se llama, pero queda algo, ¿no? Y así se van al infinito. El objeto que les queda se llama cubo de Hilbert. ¿Sí? Ok, no parece cubo porque los lados son distintos, pero en realidad es mucho más raro. Resulta ser que este espacio sí tiene la propiedad del punto fijo. ¿Sí? Entonces es como el candidato perfecto para un análogo de nuestras bolas de dimensión finita. Pero resulta que no. Este cubo, aunque lo vemos así como un prisma de dimensión infinita, se comporta muy distinto a los cubos de dimensión finita. La primera propiedad que les quiero contar que no cumple esta es, bueno, al contrario, que sí la cumple, es la de homogeneidad. Entonces, ¿qué significa que un punto sea homogéneo? La definición formal es que entre cualesquiera dos puntos hay un homeomorfismo. ¿Qué es un homeomorfismo? Es una función continua, biyectiva, con inversa continua. Uy, qué flojera. Entonces, vamos con ejemplos. Los ejemplos siempre aclaran la situación. Entonces, homeomorfismo, esa palabra rara, quiere decir que ustedes transforman el espacio, o sea, es una biyección del espacio en el espacio, y eso es homogéneo si existe una transformación de estas que manda un punto a cualquier otro. Entonces, estos son ejemplos de espacios no homogéneos. Por ejemplo, el intervalo. Si me tomo dos puntos dentro, sí se puede. Es un ejercicio ahí de cálculo, no muy difícil. Mandar, o sea, lo que hacen es, si tienen un punto aquí y otro acá, dilatan hasta acá y después vuelven a mandar el resto a lo que les quedó del intervalo. Se puede hacer. Sin embargo, si ustedes me toman este punto de afuera y lo quieren mandar adentro, no se puede. Es difícil demostrarlo, pero es intuitivamente claro. O sea, como que si este lo mandan adentro, como que ya tuvieron que doblar el intervalo. ¿Sí? Por la misma razón, los cubos rellenos y las bolas no son homogéneos, porque hay como puntos que están afuera que no se pueden mandar adentro. ¿Sí? Tanto el cubo como la esfera. Vamos a ver ejemplos de cosas que sí son homogéneas. Las esferas son homogéneas. Si ustedes me dan dos puntos, siempre hay una rotación que manda uno al otro. ¿Sí? Rn es homogéneo porque me dan dos puntos, piensen si quieren en R2, en el plano, siempre hay una traslación que manda un vector en el otro. ¿Sí? Cualquier espacio normado es homogéneo por la misma razón. Si me dan dos vectores, hay una traslación que manda uno en el otro. Y resulta que el cubo de Hilbert es homogéneo. Eso quiere decir que esta idea de que tenemos el cubo, ¿cómo se fue haciendo? Se fue multiplicando un intervalo por otro, por otro, por otro, como que intuitivamente había algo afuera y algo adentro. ¿Sí? O sea, como que la frontera de los intervalos es lo que queda afuera y el interior de los intervalos es lo que queda adentro. Pero en realidad eso no sucede. ¿Sí? No hay nada afuera ni no hay nada adentro. Todos los puntos son igualitos, los vean de donde se vean. ¿Sí? Los que estaban en esa como frontera imaginaria no están tan adentro como los otros. ¿Sí? Y eso es porque es un objeto de dimensión infinita. De hecho, no es que sea el único con esa propiedad, pero es un claro ejemplo de cómo los cubos en dimensión infinita ya no cumplen las propiedades que cumplían los de dimensión finita. Una de esas propiedades es el ser homogéneo. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Hasta qué hora tengo? 5 para las 3. Okay. Muy bien.
Me voy a saltar este me lo voy a saltar porque es muy técnico. Vamos con la forma de los conjuntos. Esto, en dimensión finita, cuando tenemos un conjunto convexo, quizás ese sí convexo sí me conviene definir. Convexo es un conjunto que si yo me tomo cualesquiera dos puntos, el intervalo que los une se queda allá adentro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este de aquí es convexo. ¿Sí? Si me tomo una estrella no es convexa porque bueno, por ejemplo, algo así, no es una estrella, pero esto no es convexo porque si me tomo este punto y este de acá, el intervalo que los une no se queda dentro. ¿Sí? La convexidad es algo básico en matemáticas y en todos los teoremas fuertes que hay seguro hay convexidad detrás. Es así, uno de los pilares de las matemáticas. Muy bien. En dimensión finita, los conjuntos que son convexos y cerrados significa que tiene toda su fronterita, ¿sí? Son muy fáciles de caracterizar y la caracterización es a través de esta noción que les puse, son puntos extremos. Entonces, ¿qué significa qué significa para un punto ser extremo? Pues lo siguiente, me tomo un subconjunto convexo. Entonces voy a decir que un punto es extremo si cada vez que yo lo veo como punto medio de otros dos es porque los otros dos son el mismo. Entonces, si se fijan en este de aquí que bajé de la Wikipedia, los puntos que están aquí, me tomo cualquiera, pues sí es punto medio de otros dos, ¿no? Como que está en medio de un intervalo. Pero ninguno de los de aquí es punto medio de otros dos. ¿Sí? O sea, en una bola, por ejemplo, cualquier punto en la frontera no es punto medio de otros dos. Eso es porque es extremo. Por ejemplo, el polígono, todos los puntos de adentro no son extremos ni a patadas, pero los vértices son justo los puntos extremos. ¿Sí? Están de acuerdo que no es punto medio de otros dos, pero sin embargo cualquiera aquí, pues sí hay como un intervalito, y ese es punto medio de ese intervalito. En el caso de la pirámide que les puse aquí, también solamente los vértices son los puntos extremos. ¿Sí? A ver, ejercicio, ¿quiénes serían los puntos extremos de este cono? Con tapa, ¿eh? A ver, el círculo de arriba sí, súper, estos son puntos extremos, nada más. No, todos los de aquí no son extremos. ¿Por qué? Acuérdense que un cono es una superficie que se forma con puras rectas. ¿Sí? Entre cualquier punto, fíjense, de hecho la definición de cono es, ustedes se toman un círculo y un punto fuera y se toman todas las rectas que pasan por puntos del círculo y el punto fuera. ¿Sí? Entonces, cualquier punto en la superficie de aquí, aunque nosotros la vemos como curva, en realidad vive en una recta que une un punto de este círculo con el vértice. ¿Sí? Entonces, estos de aquí no son puntos extremos, pero toda la circunferencia de aquí afuera sí, y el vértice también. ¿Sí? ¿Ya quedó clara la definición de punto extremo? Bien. Entonces, bueno, esta es la definición del casco convexo. Ustedes pueden tener un conjunto no convexo como este de aquí, pero si se intersectan todos los convexos que lo contienen, obtienen el convexo más pequeño que lo contiene. Eso se llama el casco convexo. ¿Sí? Entonces, el teorema de Carathédori dice que cualquier conjunto cerrado y acotado en Rn convexo es el casco convexo de sus puntos extremos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos que vimos aquí, si nada más nos fijamos en los cascos, en los puntos extremos, y preguntamos, pues, ¿cuál será el conjunto convexo más pequeño que contiene a estos de aquí? Le sale todo lo azul. ¿Sí? Si me fijo nada más en estos 5 puntos ahí,
y me pregunto, ¿cuál es el convexo más pequeño que lo contiene? Le sale todo el polígono. ¿Sí? Si me fijo en estos 5 puntos de aquí en el espacio, ¿cuál es el convexo más pequeño que los contiene? Es la pirámide. ¿Sí? A ver, si yo les doy únicamente 2 puntos, ¿cuál es el convexo más pequeño que los contiene? 2 puntos así aquí. El intervalo, exactamente, ¿no? El intervalo es convexo, ¿sí? Y no hay ningún otro más pequeño que lo contenga. Muy bien, acuérdense de esto. Esto sucede en dimensión finita, pero en dimensión infinita eso ya no sucede. Los puntos extremos nos ayudan a entender la forma que tienen los objetos convexos. Piensen en cualquier objeto convexo, una pelota, una sandía, y búsquenle cuáles son sus puntos extremos. Y van a ver que son justo los extremos los que les están diciendo la forma que lo tienen. Pero en dimensión infinita ya no. Y pues este es un ejercicio para, lo pueden hacer en cálculo, no es muy difícil. ¿Se acuerdan de este que les puse? Todas las funciones continuas del intervalo 0, 1. ¿Eso cómo se ve? Eso ustedes tienen, pues, en R2 el intervalo 0, 1. Y dentro tienen la bola, ¿sí? Entonces la bola no la voy a dibujar aquí, pero son todas las funciones tales que el supremo es menor o igual que 1. El supremo de los valores absolutos, es decir, son funciones que se quedan entre 1 y menos 1. ¿Sí? Son funciones que se quedan aquí. Todas esas, continuas. Bueno, no es difícil ver, esto es un convexo acotado, cerrado. Y resulta, bueno, les preguntaría, ¿cuántos puntos extremos creen que tenga? Fíjense, en una bola así de dimensión 3, por ejemplo, pues toda la esfera son puntos extremos, ¿sí? Tiene una infinidad, ¿sí? Entonces uno esperaría que en dimensión infinita pues deben tener más, ¿no? O sea, por lo menos una cantidad infinita. Pues resulta que solo hay 2 puntos extremos, la función 1 y la función menos 1. Entonces esto les debería hacer cortocircuito en la cabeza, porque a ver, les dije, a ver, denme 2 puntos extremos, 2 puntos. El casco convexo es un intervalo, ¿no? ¿Sí? Les estoy diciendo, aquí hay una cosa enorme, es una bola de dimensión infinita y únicamente tiene 2 puntos extremos, únicamente tiene 2 esquinitas. No se puede imaginar, ¿no? Porque nuestra idea de que si solo hay 2 es un intervalo, y les juro que eso no es un intervalo, ¿no? Esa bola no es un intervalo, es un objeto muy, muy grande. Pero no se asusten, hay cosas peores. Bueno, nada más rapidísimo, no me voy a detener. Si se fijan en todas las sucesiones que convergen a 0, eso también es un espacio vectorial. Tomándose, si se toman el supremo de las coordenadas, obtienen una norma, y la bola de este espacio no tiene ningún punto extremo, ¿sí? O sea, es algo así. Ustedes deben tener en su idea, en su cabeza, la idea de que los puntos extremos le dan la forma al convexo, ¿sí? Y esto es algo que no tiene ninguna forma, o sea, no tiene ningún punto extremo y por lo tanto no podemos imaginarnos la forma de la manera en la que lo hacemos en dimensión finita. Bueno, ejercicio. Y para acabar, les voy a contar algo que sucede en dimensión finita, pero cuando nos vamos acercando al infinito, que es así. Es un teorema súper bonito, que poca gente conoce, lo cual se me hace extraño. Por ejemplo, mi colega ha dado clases de teoría de la medida, de muchos de este tema, y no se sabía este poco, pues. Muy bien. Teorema se llama el teorema de la concentración de la medida, también le llaman el fenómeno de concentración de la medida. Entonces es un teorema en realidad muy viejo, en el caso de las esferas. Actualmente hay toda una teoría que dice lo siguiente: si ustedes, bueno, así como le calculan a las esferas de dimensión 1, pues es la longitud, ¿no? Porque es un objeto de dimensión 1, es longitud. En dimensión 2 es superficie, ¿sí? En dimensión 3 será volumen, ¿no? En dimensión 4 no sé, pero seguro es algo, ¿sí? Les llamamos medida, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a imaginar
que tenemos una esfera de dimensión n y la medida de la esfera. Para fines prácticos, suponemos que la medida de toda la esfera es 1. Eso significa que está normalizada, ¿sí? O sea, que es una medida de probabilidad, se sabe la probabilidad. Entonces, el teorema en su forma formal dice lo siguiente. Ahorita vamos a ver la implicación, que es muy bonita y fácil de entender. Dice, si ustedes se toman un subconjunto que mide más que un medio, mayor o igual que un medio, es decir, mide al menos la mitad de la esfera, y lo inflan tantito, entonces la medida del inflado es menor o igual, aquí está mal, tiene que ser mayor o igual, perdón, que es mayor o igual, acuérdense que el total mide 1, ¿sí? Entonces si lo inflan es mayor o igual que 1 menos este numerito. Entonces el numerito está muy técnico, no importa, pero es e elevado a una potencia negativa. Eso quiere decir que cuando n es muy grande, todo lo de aquí es algo muy grande y así es algo muy chico, ¿sí? Eso quiere decir que si ustedes tienen algo que mide como la mitad de la esfera, la inflan tantito, ya obtuvieron el total. Entonces, a ver, ¿esto qué significa? A ver, yo tengo la esfera, me fijo en el hemisferio sur, ¿sí? Lo inflo tantito, es decir, me tomo todo esto. Si la esfera es de dimensión muy grande, el área de todo esto es casi el total. Uy, bueno, eso ya les debería sorprender, pero en realidad es más fuerte todavía, porque yo puedo hacer el mismo razonamiento, pero para el hemisferio norte, ¿no? Entonces tomo el hemisferio norte, lo inflo tantito y obtengo algo que tiene casi el total de la superficie de la esfera. Eso quiere decir que casi el total de la superficie de la esfera está en la intersección, que es este cinturón alrededor del ecuador. ¿Sí? Momento de silencio. Muy fuerte. Quiere decir que si ustedes me dan, a ver, lo enuncié así, si ustedes me dan una cantidad epsilon tan chiquito como ustedes quieran, así, 1 entre 1 millón, y otra cantidad muy chiquita, como 1 entre 2 millones, ¿sí? Yo les puedo encontrar una esfera de dimensión n, tal que si yo inflo el ecuador, epsilon, ¿sí? Es decir, esto mide 1 entre 1 millón, quedamos que era epsilon, lo inflo tantito, entonces me tomo una banda alrededor del ecuador de 1 entre 1 millón. Pues ahí está el total de la superficie de la esfera menos 1 entre 2 millones. Y lo más paradójico es que eso es cierto para cualquier ecuador. ¿Sí? O sea, si yo me tomo este del ecuador y lo inflo, aquí está casi toda la superficie de la esfera. Pero yo me puedo tomar este de aquí también, ¿no? Y ese lo inflo y aquí está casi el total de la esfera. Y cualquier otro ortogonal a ellos y también. ¿Sí? Eso es algo muy, muy fuerte. Y ocurre en dimensiones muy altas, ¿sí? Pero eso lo que quiere decir, en términos un poquito más filosóficos, es que la parte de la esfera que podemos ver, el diámetro de la esfera que se puede ver, es algo muy chiquito, ¿sí? En dimensiones altas, las esferas son otra cosa, ¿sí? Nada que ver, y todavía es dimensión finita, ¿sí? Este teorema se llama el teorema de concentración de la medida, pues tiene generalizaciones más fuertes, pero es algo wow. Pero eso solo corresponde a, digamos, geométricamente al ecuador de la esfera. En realidad, no puedo ser como, vamos, un ecuador sería como igual en todas sus direcciones. Sí, aquí con esta prueba corresponde al ecuador, pero digamos, lo mismo sucede con la frontera de conjuntos que tengan casi la mitad de la superficie. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues bueno, con esto acabo. Gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Comentario? ¿Clarísimo? Esto de las dimensiones infinitas. ¿No? ¿Ninguna pregunta?
algo para espacios no normales, no sé, seminormas? Ok, las seminormas te pegan puntos, te pegan así como más puntos. Sí hay, y hay pero cuando cambias la noción de cómo mides la distancia, también se cambia un poquito la topología, de cómo están las cosas. Entonces, en el caso de seminormas funcionan más o menos todo igual, pero por ejemplo hay otra cosa que es las cuasinormas, que quitan la simetría. Ahí cambia completamente las cosas. Puedes, por ejemplo, en R2, yo te puedo definir una cuasinorma que el espacio es de dimensión infinita. ¿Sí? La algebraica es finita y la otra es infinita. Entonces, cambian un poquito las cosas. Cuando la topología no es así como muy bonita, la teoría de dimensiones se usa. Depende. Pero digamos que este tipo de objetos de los convexos y todo eso es muy parecido. Para seminormas es muy parecido. Pero por ejemplo, hablabas de la esfera. Cuando hablas de seminormas, no tienes como la que es menor igual que una, ahí vas a tener toda una familia de seminormas que tiene la topología. Ok, tú estás pensando cuando tienes una familia de seminormas. Ok, cuando tienes una familia de seminormas, no pasa nada. O sea, si tú estás en un espacio vectorial, entonces, bueno, lo que hay que pedirle es que las operaciones del espacio vectorial sean como compatibles con tu topología. ¿Sí? Entonces, eso se vuelve un espacio topológico vectorial y hay toda una teoría para eso, ya sin importar en la familia de seminormas. O sea, quizás ya no puedes hablar de una sola bola, pero siempre puedes hablar de convexos. O sea, convexos es una noción que no depende de la norma ni de la topología, es mera, es pura. Entonces siempre hay convexos y sí hay toda una teoría. Sí. O sea, todas las nociones de los puntos extremos, por ejemplo, el teorema de Klein-Milman, que te clasifica cuándo los puntos extremos se pueden definir la forma de la cosa sin usar norma. Simplemente la topología. En el caso de los espacios topológicos vectoriales, de entrada ya pides que seas Hausdorff. Y cuando es Hausdorff funcionan las cosas muy bien. Cuando no es cuando pasan estas cosas raras que tú. Y por ejemplo, de las seminormas, pues sí tienen las bolas y les dices que van a ser no acotadas. Pero ya hay clasificación de todas, de cómo se ven, si son iguales. Las músicas, si alguna resulta acotada, entonces es expresión normal. Sí, pero incluso las no acotadas. O sea, incluso las no acotadas, o sea, para cada una, tú puedes ver cómo es su bola compleja. O sea, para cada una de ellas, sí ya está clasificada. ¿Alguna otra pregunta? Estos espacios, estos objetos también se pueden manejar por cardinalidades y si se manejan por cardinalidades, ¿afectan sus propiedades cuando cambian de cardinalidad? Sí, de hecho, a ver, bueno, ¿qué significa cardinalidad en este caso? Todos tienen, los que les puse yo, tienen la misma cantidad, es una no numerable, pero no son muy grandes su cardinalidad. Y lo que define un poquito más, no cardinalidad, sino una propiedad de esto es la separabilidad. De todos los que yo les puse tienen un conjunto denso numerable, así como los racionales en R, todos los que yo les puse tienen conjuntos densos numerables. Cuando te vas a espacios más gordos, es decir, que ya no cumplen esto, pues se vuelven más raras las cosas. Y las teorías que se ocupan, bueno, las matemáticas que se necesitan para entender esos cambian un poco, pero sí, los cardinales se vuelven muy pues necesarios, ¿no? Para entender cómo son las esferas. Por ejemplo, una pregunta es si tienes una esfera y le empiezan a cortar, así, a rebanar, imagínense que es un pastel y le empiezan a cortar rebanadas, en dimensión finita eventualmente acaban, ¿no? Sí, eventualmente se acabaron el pastel. ¿Están de acuerdo? En dimensión infinita ya no. Y entonces es otro problema. ¿Qué cardinal de veces le tengo que pegar para poderme acabar la esfera? Y todo eso es una teoría. ¿Hay teorías con estos espacios no convexos? ¿No convexos? Bueno, como que la frontera de la esfera que no se podía cortar. Bueno, en dimensión infinita ya sí se puede. En dimensión infinita ya se puede, pero sí, bueno, para los espacios, estos con hoyos, pues se abordan más con topología, ¿no? Se les estudia si sus grupos de homología y grupos de homología,
por ejemplo, el toro, cuántos hoyos tiene. Si eso ya es más de topología, más que de esto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces le agradecemos nuevamente a la doctora Natalia. Y no se vaya, hay quizás. Entonces, por favor, los invitamos a una rebelión.